Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los corazones de muchísimos fans. Vamos a desentrañar una noticia que ha sacudido los cimientos de la relación entre dos de los actores más queridos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que nos trae aquí es explosivo: Hande Erçel, mi confesión sobre Kerem Bürsin que lo cambió todo. Créanme, lo que vamos a discutir hoy es digno de estar en todas las portadas de revistas y en las conversaciones de cada rincón de Internet. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el chisme jugoso y las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, entonces quédate hasta el final, porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de revelaciones, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia gira en torno a una supuesta confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, una confesión que, según los rumores y lo que se comenta, lo cambió todo. Para quienes no están al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Los fans los apodaron cariñosamente Hanker, y su relación en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, e incluso internacionalmente. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas y su manera de interactuar siempre generaban un revuelo enorme. Parecía que su amor era tan real y apasionado como los personajes que interpretaban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio eran solo murmullos, pero poco a poco fueron ganando fuerza. Los fans estaban desconcertados. ¿Era verdad? ¿Cómo era posible que una pareja tan química y aparentemente enamorada pudiera separarse? La incertidumbre flotaba en el aire y cada pequeña pista, cada publicación o ausencia en redes sociales, era analizada hasta el último detalle por la legión de seguidores de Hande y Kerem. Y es aquí donde entra en juego la supuesta confesión de Hande. Se rumorea, que Hande Erçel hizo unas declaraciones, una confesión, sobre Kerem Bürsin que fue, como dice el título, un antes y un después. La pregunta es, ¿qué dijo Hande? ¿Qué podría haber dicho que tuviera tanto poder para cambiar la dinámica, la percepción, o incluso el futuro de su relación? A veces en las relaciones, una sola frase, una sola verdad revelada, puede ser el catalizador de cambios profundos. Puede ser algo que aclare malentendidos, que revele sentimientos ocultos, o que simplemente ponga las cartas sobre la mesa de una manera definitiva. Podríamos estar hablando de una confesión sobre sus verdaderos sentimientos. Quizás Hande sintió la necesidad de expresar algo que había estado guardando, algo que podría haber estado afectando la relación o cómo se percibía desde fuera. Tal vez habló de sus miedos, de sus esperanzas, o de la intensidad de su amor de una manera más profunda de lo que lo había hecho antes. Una confesión así podría haber aclarado muchísimas cosas, tanto para Kerem como para el público. Imaginen que durante un tiempo, las cosas se habían enfriado un poco, o que había habido dudas. Una confesión sincera de Hande podría haber reavivado la llama, o al menos haber abierto un nuevo camino para la comunicación. Otra posibilidad es que la confesión fuera sobre algo más concreto, algo que afectara directamente su futuro. Quizás habló sobre sus planes de matrimonio. ¿O sobre la posibilidad de formar una familia? En el mundo de las celebridades, la presión por dar el siguiente paso en una relación tan pública puede ser inmensa. Si Hande de manera contundente expresó sus deseos o sus planes en este sentido, eso sin duda podría haber sido un punto de inflexión. Kerem tendría que haber reaccionado a esa confesión, y su reacción, a su vez, habría marcado un antes y un después. También existe la teoría de que la confesión podría haber sido más sobre la naturaleza de su relación, o sobre cómo veían su futuro juntos. Tal vez en un momento de honestidad brutal, Hande admitió que las cosas no estaban funcionando tan bien como parecían, o que sus caminos iban a tomar direcciones diferentes. Una confesión así, aunque dolorosa, podría haber sido necesaria para que ambos pudieran seguir.
Adelante de manera saludable, ya sea juntos o separados. A veces la verdad, por dura que sea, es lo más liberador. Y no olvidemos que el título dice que lo cambió todo. Esto sugiere que el impacto de esta confesión fue masivo. No fue una simple anécdota, sino algo que alteró el curso de los acontecimientos de manera significativa. Podría ser que esta confesión haya sido el detonante de su reconciliación, si es que se han reconciliado. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Andy y Kerem han sido persistentes, y si esta confesión fue el ingrediente secreto, entonces entendemos por qué generó tanto revuelo. Ahora, ¿dónde surgieron estos rumores sobre la confesión? Generalmente estas noticias nacen de fuentes cercanas, de filtraciones de entrevistas, o de declaraciones a medios de comunicación. En el caso de Andy y Kerem, han sido muy reservados con su vida privada, lo que hace que cada migaja de información sea analizada con lupa. Podría haber sido una entrevista reciente o una declaración a un periodista de confianza, que finalmente salió a la luz. O tal vez simplemente ha sido la interpretación de los fans de algunas de sus acciones y palabras. Lo que sí es cierto es que el impacto de esta supuesta confesión se ha sentido fuertemente en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Andy y Kerem se han disparado, y los foros de fans están llenos de debates y especulaciones. Los seguidores de la pareja están divididos entre la esperanza de que todo haya llevado a un final feliz y la resignación ante la posibilidad de que hayan tomado caminos separados. La emoción es palpable y la anticipación por saber más es inmensa. Vamos a especular un poco más sobre el contenido. Si Andy confesó algo que Kerem no sabía o no esperaba, ¿cómo pudo haber sido la reacción de él? ¿Sorpresa? ¿Decepción? ¿O tal vez alivio? Las confesiones, por su naturaleza, implican un acto de valentía y vulnerabilidad. Implica compartir algo que puede ser difícil de decir. Si Andy se abrió de esta manera, es probable que haya buscado una conexión más profunda con Kerem, o que haya querido resolver alguna tensión subyacente. Piensen en la presión que deben sentir estas dos estrellas. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y comentado. Mantener una relación estable y sana en ese contexto debe ser un desafío monumental. Quizás esta confesión fue un intento de Andy de simplificar las cosas, de eliminar la ambigüedad y de establecer una base sólida para el futuro. Si consideramos que el título dice lo cambió todo, debemos pensar en algo que alteró significativamente la dinámica. Podría ser que antes de la confesión, había un malentendido o una distancia. Y después de la confesión, esa distancia se acortó o el malentendido se disipó. O por el contrario, la confesión reveló una incompatibilidad que antes no se veía claramente. También es importante recordar que a menudo, las noticias de celebridades vienen envueltas en un halo de misterio y especulación. No siempre tenemos acceso a la verdad completa y absoluta. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, escuchar los rumores y formar nuestras propias opiniones. Y en este caso, la confesión de Andy sobre Kerem Bürsin, por enigmática que sea, ha logrado capturar la atención de millones. Podríamos estar hablando de algo tan simple como una declaración de amor renovado, o de algo tan complejo como una conversación sobre el futuro a largo plazo. En cualquier caso, la idea de que una sola confesión pueda tener un impacto tan profundo es fascinante. Es un recordatorio de la fuerza de las palabras y de cómo la honestidad puede ser tanto un bálsamo como un fuego. Y ahora analicemos la posible razón por la que esto lo cambió todo. Quizás en ese momento su relación estaba en un punto delicado. Quizás las giras, los proyectos laborales, las distancias, habían empezado a hacer mella. Y la confesión de Andy sirvió como un ancla, un punto de referencia. O tal vez, al contrario, la confesión puso de manifiesto que sus caminos debían separarse. Si se separaron, ¿fue una separación amigable o hubo conflicto? La confesión podría haber sido la chispa que encendió la pólvora, o la brasa que se extinguió. En el mundo de las relaciones, especialmente en las de alto perfil, la comunicación es clave. Y una confesión, en su esencia, es una forma de comunicación extrema. Es la apertura de un cofre que quizás ha estado cerrado por un tiempo. Y lo que se encuentra dentro puede ser algo maravilloso, o algo que exige una reevaluación completa. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones.
Algunos fans están convencidos de que la confesión llevó a Ande y Kerem a darse cuenta de que su amor es eterno y que debían estar juntos. Otros, más escépticos, creen que la confesión reveló una incompatibilidad que finalmente los separó. Y hay quienes simplemente disfrutan del drama y esperan ver cómo se desarrolla la historia. Lo que es innegable es que la figura de Hande Erçel como una mujer fuerte y honesta se refuerza con este tipo de situaciones. Ella no tiene miedo de expresar sus sentimientos, de ser vulnerable, o de tomar decisiones que considera correctas para su vida. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un hombre que siempre ha mostrado respeto y admiración por Hande. Esta confesión, sea lo que sea que haya implicado, ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo los focos. Nos enseña que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales perfectas, hay personas reales con emociones complejas, con miedos y con deseos. En resumen, mis amigos, la supuesta confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin ha sido un verdadero terremoto mediático. Hemos explorado diversas posibilidades sobre lo que pudo haber dicho y cómo eso pudo haber afectado su relación. Si fue una confesión de amor profundo, un deseo de futuro o una revelación de incompatibilidad, lo cierto es que ha generado un impacto masivo y ha mantenido a los fans en vilo. La verdad absoluta probablemente la tengan solo ellos, pero el misterio y la especulación que rodean esta historia solo añaden más interés al fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado los entresijos de esta intrigante confesión. Hemos discutido cómo esta supuesta declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin podría haber cambiado radicalmente su relación, explorando diferentes escenarios y el impacto que ha tenido en el público y en las redes sociales. La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles, la historia en sí misma nos habla de la intensidad de las relaciones, de la importancia de la comunicación y de cómo, incluso en el mundo del glamour, las emociones humanas juegan un papel fundamental. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Sus comentarios son el alma de nuestro canal, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que fue algo positivo o negativo para su relación? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que Hande pudo haber dicho? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Adiós.